Vamos a Primera de Corintios capítulo 16. Vamos a terminar en el día de hoy con esta carta. Estuvimos sobre 3 años, 3 años y medio más o menos, en la carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, a esta iglesia que estaba en Grecia, en la parte sur de Grecia, en la provincia de Acaya específicamente, allí en la ciudad de Corinto, una ciudad cosmopolita donde llegaban gente de diferentes partes. Era una ciudad de puerto, había un puerto allí, entonces había gente de diferentes idiomas, diferentes culturas que convergían en ese lugar para poder, transar sus productos y todo este tipo de cosas. Era una ciudad donde se le daba mucha importancia a la filosofía por ser una ciudad griega. Era una ciudad de mucho paganismo también y de mucha inmoralidad. Esas son algunas de las características de esa ciudad y que lamentablemente se traspasó al seno de la iglesia de Corinto en algunos casos, como el amor a la sabiduría, que Pablo tiene que contrastar con la verdadera sabiduría que es la cruz de Cristo en los primeros capítulos. También de poder rechazar absolutamente la inmoralidad que se estaba dando en medio de la iglesia como si fuera algo normal. Cuando no es normal en un creyente genuino que ha nacido de nuevo, tiene una nueva naturaleza, tiene un deseo de agradar a Dios, odia el pecado y se aparta consistentemente del pecado. Y Pablo tiene que corregir muchas cosas en el contexto de todo lo que expresa en la carta. Y llegando al final ya, él da algunos saludos finales que parece que no tienen ninguna importancia, parece que fueran de contexto, del momento, relacionado con los destinatarios simplemente y no tuviese que ver con nosotros. Pero tenemos que recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice Pablo a Timoteo, de tal manera que esto también es parte de la Escritura inspirada por Dios y en consecuencia también útil. Si no fuese así, no tendría sentido que estuviera en la Escritura. No es una formalidad que Pablo menciona aquí al final diciendo saludo a esto y a este otro, sino que quiere también enseñar ciertas cosas esenciales y que nosotros debemos descubrirla. Lo expuesto en los versículos 15 al 24, de todas maneras, algo muy útil para cada uno de nosotros, tanto como lo fue para los destinatarios primarios, que eran los creyentes de la iglesia de Corinto. Vamos a leer del versículo 15 al 24 y vamos a ver algunas enseñanzas prácticas que podemos sacar de estos versículos. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que os ayudan y trabajan, Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Hay dos partes esenciales que podemos apreciar allí, dos características o valores significativos que el apóstol Pablo quiere destacar al final de la carta. Virtudes, vamos a decir, que encontramos ejemplificadas por personas de carne y hueso, miembros de la iglesia en Corinto. En algunos casos, líderes que sirvieron en la iglesia. En otros casos, las dos virtudes son el servicio y el amor. Versículos 15 hasta el 18, allí está la primera parte que tiene que ver con el servicio. Versículos 18 al 24 es la segunda parte que tiene que ver con el amor. ¿Por qué estas dos últimas enseñanzas del apóstol Pablo a una iglesia compleja, una iglesia que tergiversaba las cosas, que usaba mal los dones espirituales que había recibido, que había sido influenciada, como dije, lamentablemente por la inmoralidad de la ciudad, que estaba
también desviando su mirada respecto a lo que realmente importaba, que era la sabiduría que procede de Dios, y colocando su interés en la sabiduría humana. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona estas dos últimas virtudes, como dije, ejemplificadas en personas de carne y hueso, para poder decir a la iglesia, esta es la forma en que se debe vivir? Esto es lo que importa realmente, esto es lo que significa el cristianismo. Porque obviamente una de las características que no tenía la iglesia en general, no todos por supuesto, porque aquí iba a mencionar algunos que sí la tenían, era la falta de devoción por Dios, que se manifestaba en falta de amor, el uno para con el otro, y en falta de servicio consistente también dentro de la iglesia. Estas son en consecuencia características del servicio cristiano, no solo en ese tiempo, sino también en todos los tiempos. ¿Qué significa realmente ser un creyente? ¿Qué es lo que ocurre cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuál es el cambio que debe producirse? Y Pablo la sintetiza en estas dos virtudes cristianas que son necesarias para que podamos realmente vivir manifestando el carácter de Cristo en medio de una sociedad que no tiene a Cristo y que no tiene ningún deseo de seguir, de buscar y de amar al Señor Jesucristo, menos aún de servirlo. ¿Cómo pues entonces podemos nosotros ver ejemplificadas y cuáles son las características que distinguen a un cristiano genuino? Yo quiero que vayamos en primer lugar a lo que dice Pablo en el versículo 15, porque allí va a comenzar con lo que significa realmente el servicio cristiano, qué es lo que implica. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. La familia de Estéfanas, y junto con otros que menciona más abajo, eran personas que habían ido de parte de la iglesia de Corinto a Éfeso a visitar al apóstol Pablo, llevando consigo algunas cartas, algunas preguntas que la iglesia tenía respecto al comportamiento en algunas áreas específicas como creyentes. Estas personas habían llevado entonces la misiva de la iglesia para preguntar a Pablo, porque ya había una cierta desviación. Habían pasado algunos años desde que la iglesia había sido fundada y habían ciertas desviaciones en el plano práctico, esencialmente, y una en el plano doctrinal. Por eso Pablo escribe 1 Corintios 15, donde ataca el problema que se estaba dando, la duda que se estaba presentando en relación a la resurrección. En ese plano doctrinal también Pablo tiene que corregir. Pero ¿cómo supo esas cosas? Porque estos hermanos llevaron esas informaciones a Pablo, llevaron cartas para consultarle específicamente sobre algunas cosas y luego volvieron otra vez a Corinto con esta información importante que el apóstol Pablo traía como respuesta a las inquietudes que habían presentado la iglesia de Corinto. Ahora, Pablo dice que este hermano y su familia, Estéfanas, en las primicias de Acaya. ¿A qué se refiere con eso? Que eran los primeros creyentes que se convirtieron al Señor en la provincia de Acaya, en la parte sur de Grecia. Ellos fueron los primeros en los cuales el Señor obró por medio de la predicación del apóstol Pablo, la predicación de la cruz, que dijo que no había otra cosa para él, que él no llegó a ellos con el propósito de predicarles a Cristo y a este crucificado. Cuando Pablo llegó con este mensaje, los primeros que se convirtieron al Señor fueron Estéfanas y su familia. La mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que cuando habla de la familia de Estéfanas también se estaba refiriendo a los esclavos que él tenía. Recuerden que en ese tiempo la esclavitud era algo normal en la sociedad prácticamente. No es que la Escritura dijera que era algo normal, sino que era el contexto cultural, era de esa naturaleza. Por tanto, se refería a toda la familia de él que habían llegado al conocimiento de Cristo como los primeros cristianos, los primeros frutos que se produjeron en ese lugar. Sin embargo, ellos manifestaron una característica que es un ejemplo para nosotros y que nos ayuda a ver qué significa el servicio cristiano. Notemos lo que dice en la segunda parte del versículo.
y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Es decir, había una dedicación voluntaria y esa es una característica del servicio cristiano y lo vamos a ver ahora en una forma más detallada. Una característica esencial es que las personas se dedican voluntariamente a servir al Señor. No están esperando que se les dé una orden para hacerlo, no están esperando que se les dé un cargo, una función dentro de la iglesia para hacerlos. Ellos voluntariamente se dedicaron. La palabra dedicación allí, la vamos a ver ahora, es bien interesante porque tiene connotaciones e implicaciones prácticas para nosotros. Pablo menciona aquí a una familia que había dedicado su vida a servir a los demás. La palabra traducida dedicado es la palabra tazo en griego, que básicamente significa poner en orden. Poner en orden, eso significa la palabra que se traduce como dedicado. En otras palabras, ellos habían puesto en orden su vida para servir a los santos. Eso es lo que está diciendo allí el texto. Esta palabra aparece en Romanos 13:1, cuando dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, las que hay por Dios han sido establecidas, es la misma palabra. Han sido establecidas, refiriéndose a las autoridades. Implicaba que Estéfanas y los suyos habían decidido poner en orden su vida para servir a los demás por su propia iniciativa, voluntariamente, sin necesidad que se les haya designado encargo alguno. Esto es lo distintivo. Lamentablemente, con el tiempo, la iglesia empezó a perder ese norte porque empezaron a enfocarse en los cargos más que en la función. Y hasta el día de hoy ha llegado esa situación en la iglesia. Es verdad que el Señor llama a algunos específicamente para ciertas funciones dentro de la iglesia, como es el caso del pastorado, como también o del anciano o del diácono. Sin embargo, es mucho más que eso. Es muy interesante que la actividad de servicio en la iglesia primitiva, era una disposición de parte de cada una de las personas. Las personas decían voy a servir y no es que se debía pedir que por favor sirvieran. En el día de hoy es todo al revés. ¿Qué es lo que es el servicio en cuestión? ¿Qué es lo que significa el servicio? Yo quiero que vayamos por favor a Éxodo, porque esto siempre estuvo en el propósito de Dios desde el principio, cuando Él se propuso redimir a una nación, como en el caso de Israel, y posteriormente a personas para constituir las partes de una iglesia. Siempre el Señor tuvo esta finalidad. Él quiso sacar a su pueblo de Israel, pero con un solo propósito. El Señor envió a Moisés para que fueran a Faraón, a Moisés y Aarón, y le dijeran que dejase ir a Israel, pero ¿para qué? Vamos a Éxodo capítulo 5, por favor, versículo 1. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ese era el propósito, a celebrarme fiesta en el desierto, a adorarme, a honrarme, a servirme. Esa es la implicación. ¿Cuál es la razón entonces por la cual el Señor quiso sacar a Israel de Egipto? Para que le sirviese. Capítulo 7, versículo 16. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Por segunda vez. Luego, capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Por tercera vez. Luego lo tenemos nuevamente en el versículo 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Para que me sirva. Capítulo 9, versículo 1. Entonces
Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 9, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos propósito que tenía el Señor? ¿Cuál era la finalidad de sacarlos de la esclavitud? Para que le sirviesen. Y la última parte, esta es la séptima ocasión, en el capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea, lo que está enseñándonos la Biblia es que el Señor ha redimido a personas para constituirlas parte de un pueblo especial, como en el caso de la iglesia, para que le sirva. Ese es el propósito. Esa es la razón. De tal manera entonces que toda persona que dice que Cristo está en su vida, debe servir. Debe servir. No porque tenga un cargo dentro de la iglesia otra vez. Estos hermanos no tenían ningún cargo. Estos hermanos no tenían ninguna especie de liderazgo específico relacionado con una función donde los pusieran. La iglesia les dijo, ustedes tienen que hacer eso, sino que ellos, por iniciativa propia, dedicaron su vida, pusieron en orden su vida, pusieron en orden sus prioridades para decir, nosotros vamos a servir voluntariamente, sin imposición ninguna. Ellos se nombraron a sí mismos para servir al Señor, enseñando con ello que aquel que desea servir o requiere de cargos, no requiere de cargos ni designaciones especiales, porque es parte de la naturaleza de un nuevo nacido, es decir, de aquel que ha sido objeto de la gracia de Dios y por el cual tiene un nuevo corazón, inclinado ahora no a servirse a sí mismo, sino a servir al Señor. ¿Y cómo se sirve al Señor? Sirviendo a los demás. Esa es la implicancia del texto allí. En la iglesia primitiva la mayor parte del trabajo se hacía de esta manera. Esto significa que no había en aquellos que servían el afán de figuración personal. Esto es importante. ¿Qué es lo que hay de fondo en el servicio genuino, del servicio voluntario? No el afán de figuración personal. ¿Y cuál era el problema de los corintios? Precisamente ese. ¿Por qué ellos estaban buscando los dones más extraordinarios? ¿Por qué ellos tenían hacían un sobreénfasis, por ejemplo, por el don de lengua? ¿Por qué incluso, según algunos teólogos, estaban falseando el don verdadero, genuino de lengua para hablar de otra manera, casi como una forma, como lo hacían los paganos, para poder sobresalir delante de los demás y ser considerados como súper espirituales? Pero aquí Pablo está diciendo, miren, Estefanas y su familia tienen otra cosa en su corazón. Ellos han dedicado su vida para servir a otros, sirviendo de esa manera al Señor. No para figurar. No para figurar. No buscaban reconocimiento o agradecimiento por parte de aquellos a quienes servían. Hermanos, qué buen ejemplo para nosotros en el día de hoy. En un tiempo en que vivimos en una época de tanta autopromoción, en el día de hoy vivimos una especie de narcisismo muy fuerte, que el narcisismo, ¿cierto?, es el amor a sí mismo. Tan fuerte, el de mirarse en un espejo y decir qué bello soy, el de en todas partes, ¿cierto?, sacarse una selfie para colocarla en las redes sociales por todos lados, de colocar la mejor cara, de buscar inclusive maquillar un poquito la foto si no está muy buena porque lo natural no es muy bueno. Y entonces se hace un buen maquillaje, ¿cierto?, con el Photoshop y todas estas cosas, y aparecemos en las redes sociales. Estamos en la época de la autopromoción del yo. Tanta importancia que se le da. Y entonces en la iglesia, ¿qué ocurre? Bueno, que las personas quieren tener un cargo, porque un cargo les da estatus. Y un estatus les hace conocidos. Pero estas personas no tenían ese afán.
Para nada. Ellos habían dicho, nosotros vamos a ordenar nuestras prioridades en nuestra vida para servir a otros, sirviendo de esa manera al Señor. Punto. No que seamos conocidos como personas importantes. William Barclay, un teólogo, dice, Estéfanas merecía respeto porque se había puesto al servicio de la iglesia. En la iglesia primitiva el servicio voluntario y espontáneo era el principio del ministerio reconocido. Uno llegaba a ser un líder en la iglesia no tanto por un nombramiento humano como por el hecho de que su testimonio y trabajo le señalaban como persona a la que los demás debían respetar. En otras palabras, no empezaba por un cargo, sino empezaba por realizar una función desinteresada y entonces la iglesia reconocía que esa persona estaba haciendo eso y lo colocaba en una función o en un cargo específico. Empezaba al revés, no buscando cargos ni nombramientos, sino sirviendo. Y entonces posteriormente todos se daban cuenta que esa persona servía. Cuando yo llegué aquí hace 14 años, yo vi, y lo he dicho en muchas ocasiones porque es verdad, yo vi a una persona que servía a todos los demás. Y le pregunté, lo llamé un día y le pregunto, hermano, ¿usted tiene alguna función? No, dice. ¿Y por qué servía? Porque quería servir. Porque había voluntariamente un deseo en su corazón. Y entonces le dije, bueno, usted tiene que ser diácono de la iglesia. Es decir, él empezó sirviendo sin cargo y luego llegó a tener un cargo específico dentro de la iglesia. Ustedes saben quién es. Es decir, no es necesario los cargos. Miren, es triste cuando las personas después de un tiempo dicen, yo he hecho tantas cosas en la iglesia. Yo fui anciano, yo fui esto otro. Y como si casi le están diciendo al Señor, mira todo lo que he hecho yo por ti. Eso no tiene sentido. Servir desinteresadamente es solamente posible en una persona de carácter espiritual genuino, que está dispuesto a no ser reconocido él, sino que Cristo sea reconocido a través de lo que él hace. Ese servicio voluntario es lo que caracterizaba a esta persona. El servicio cristiano estaba motivado por amor al Señor y a aquellos a los que Cristo había redimido, porque Pablo dice, se han dedicado al servicio de los santos. Y tiene el propósito de honrar al Señor en gratitud por lo que Él hizo por ellos. La palabra servicio aquí es una traducción de diáconos, que en Hechos capítulo 6, versículo 2, se les dio ese cargo, esa función, se creó dentro de la iglesia para servir literalmente a las mesas. Ese es el sentido que tenía. Recuerden cuando hubo ese problema que se estaba dando en la atención de las viudas de los creyentes de origen, digamos que venían de los lugares griegos, y los creyentes judíos, las viudas específicamente, en la repartición de los bienes que tenían, que recuerden que algunos voluntariamente también vendían sus posesiones y la colocaban a los pies de los apóstoles para que pudiesen repartirla a los demás, ayudar a la gente que tenía menos, y ahí hubo una disensión no poca, y los apóstoles dicen que busquen a 6 personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, así eso es muy importante, para que sirviesen a las mesas. Mientras nosotros, dice, nos ocupamos en la palabra y en la oración. Ahora, lo que empezó de esa manera después se transformó en un concepto de ministerio ya propiamente tal. Lo que destaca esto es un servicio personal, desinteresado y voluntario. Un diácono es aquel que hace la tarea no necesariamente teniendo un cargo dentro de la iglesia. Todo aquel que servía era un diácono, independiente si tenía o no un cargo. Todos y cada uno de los creyentes, ya lo hemos visto por la Escritura, somos llamados a servir al Señor desinteresadamente. ¿Imitando a quién? Aquel que, teniendo todas las prerrogativas para venir a ser servido, sin embargo no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos.
El ejemplo máximo que tenemos, obviamente, es la persona del Señor Jesucristo. Imagínense Él siendo Dios, el Dios soberano, todopoderoso. Sin embargo, Él viene y se humilla a sí mismo para no ser servido, sino para servir. Todo lo que Él tuvo en la tierra fue prestado, nada fue propio. Él no vino a buscar notoriedad desde el punto de vista de atraer la mirada hacia Él. Vino a hacer la voluntad de su Padre para glorificar al Señor. A su Padre, obviamente, haciendo lo que Él venía a hacer según el plan predeterminado por Dios. Siendo el creador y dueño de todo. Sin embargo, vino a servir y no a ser servido, lo cual hizo desinteresadamente para dar gloria a su Padre, quien le envió. Entonces, Estéfanas y su familia nos están diciendo en el día de hoy, hermano, tú fuiste regenerado por la gracia de Dios, tú fuiste redimido, tú fuiste justificado delante del Padre para servir al Señor sirviendo a los demás. MacArthur dice que la palabra tazo, dedicado, es una traducción expresiva, dice, para adicto. Es decir, se puede traducir adicto. ¿En qué sentido? Que los de la familia de Estéfanas se habían formado a sí mismos en el hábito de servir a los santos. Es decir, era algo habitual en ellos, no era algo mandado, no era algo impuesto, sino que era algo que brotaba de su propio corazón. Se habían acostumbrado. Un hábito es algo que nosotros hacemos todo el tiempo. De esa forma ellos estaban actuando. Y es interesante que estas personas estaban en esa iglesia conflictiva de Corinto. Eran miembros de la iglesia de Corinto. Por tanto, allí es donde se ve la responsabilidad personal en el crecimiento, ¿lo notan? Ellos sí habían crecido, sí tenían un conocimiento más profundo del Señor, sí estaban sirviendo a los demás, mientras algunos estaban sirviendo a sí mismos dentro de la misma iglesia. Por eso es que tampoco es bueno hacer comparaciones, decir, bueno, no, pero esa persona no hace nada, en cambio yo lo hago todo. Cuando una persona dice eso es porque tiene un concepto equivocado del servicio. Porque Dios nos va a pedir cuenta a cada uno en forma personal. Ninguno va a responder por el otro, cada uno va a responder por sí mismo. Entonces, este es lo primero, el servicio es una dedicación voluntaria entendiendo quién es el Señor y entendiendo cuál es nuestra razón por la cual fuimos redimidos. ¿Para qué fuimos redimidos? ¿Para qué fuimos comprados con la sangre de Cristo? Para servir al Señor. Lo segundo, versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Nosotros tenemos un concepto de la autoridad bien especial. Nosotros entendemos autoridad y entonces gobierno. Y entonces tiene que mandar a los demás a someterse a ellos. El apóstol Pablo está dando un concepto distinto de la autoridad aquí. Está diciendo que la autoridad se reconoce por el servicio. Eso es lo que está diciendo. Miren, os ruego que os sujetéis, sométanse a personas como ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los que habían ordenado su vida para servir a otros. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes tienen que reconocerlo, darse cuenta que en realidad esas personas que sirven son las personas que debiesen estar gobernando. Ustedes escuchan los eslogans de campaña de los políticos, ¿cierto? Siempre tienen la vocación de servicio público y todo ese tipo de cosas, que en realidad todos sabemos que son frases nada más. Pero en la iglesia es distinto. En la iglesia el que sirve es el que debe ser reconocido y puesto en autoridad. No es al revés. No es que yo tengo primero la autoridad y luego hago lo demás, sino que tengo primero la disposición, la dedicación de servicio y luego soy reconocido y los demás se sujetan a eso. Y Pablo les instruye entonces a los corintios y les dice, yo les ruego, les pido que se sujeten a personas como ellos. ¿Qué hacen? Y a todos los que ayudan y trabajan. A todos los que sirven. Por tanto, eso es una segunda característica del servicio cristiano.
El servicio cristiano está llamado a ser puesto en autoridad. ¿Quiénes deben guiar la iglesia de Cristo? ¿Quiénes sirven? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Dicha sujeción implicaba que el servicio y dedicación voluntaria importa sobre aquellos a quienes sirve. Cada creyente debe someterse a quienes sirven en la iglesia y hay que tener un respeto y una consideración especial sobre esas personas. No tanto en razón del cargo que ocupan, sino del servicio que prestan. En este caso, servicio constituye grado. Cuando los discípulos disputaban entre sí sobre quién sería el mayor en el reino del Mesías, Jesús les dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué había en el corazón de los discípulos? Es interesante cuando uno ve toda la secuencia de los evangelios. Estamos estudiando Mateo los días jueves, y allí uno puede ver la secuencia al ir versículo por versículo y se da cuenta lo interesante del corazón de los discípulos, que no es distinto al nuestro. Que ellos, cuando Jesús les dijo por primera vez que Él tenía que ir a Jerusalén y morir y resucitar al tercer día, Pedro no le gustó para nada eso y fue y lo reconvino al Señor. Le dijo: Señor, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera se te pase por la mente eso. En otras palabras, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás, porque no poner la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, porque Pedro estaba haciendo un obstáculo allí, en el plan de Dios. Y luego, la segunda vez que le dice lo mismo, dice: y se entristecieron grandemente, dice Mateo. Y sin embargo, inmediatamente después, al poco tiempo, los días después quizás, ocurre que ellos iban por el camino e iban disputando entre sí. Iban conversando entre sí. Y el Señor Jesucristo posteriormente les dice cuál era el motivo de su discusión. Él sabía cuál era, pero quería que ellos lo reconocieran y finalmente les preguntan, se atreven a preguntarle, le dicen: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor Jesucristo toma a un niño como metáfora, como ilustración y lo coloca al medio. Y ahí le dice la famosa frase que el que no se vuelve como uno de estos, ¿cierto?, no puede entrar al reino de los cielos. Y ahí le dice que el que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está atacando el Señor en ese caso? El orgullo. ¿Y qué le quiere decir? El que sea el primero va a ser el primero que sirva. Es decir, el que se humilla primero para servir, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y hermanos, eso no nos toca a nosotros también. No es verdad que nosotros somos tan orgullosos que pensamos que el Señor debe colocarnos en un lugar especial. Más adelante viene la mamita de los hijos de Zebedeo, de Juan y Jacob, y le dice: Señor, manda que en tu reino mis hijos esté uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Ni siquiera ellos se atrevieron. Pero ella le dijo: ¿y cuándo fue eso? Poco antes de la muerte de Cristo, de ser entregado. O sea, su mirada, su pensamiento estaba puesto en las cosas de la tierra y en el orgullo y en el hecho de ser reconocido nada más. Pero resulta que el Señor le dice: no, si tú quieres ser grande, tienes que ser el menor. Si tú quieres ser importante, tienes que servir a todos. En el fondo, entonces, la autoridad, ¿dónde está? En el servicio. El énfasis que Jesús hace en todos estos casos es que el mayor, aquí autoridad, es aquel que sirve a los demás. Totalmente contrario a lo que nosotros pensamos y la norma sobre la cual evaluamos todas las cosas. Autoridad no es quien manda, sino quien sirve. Autoridad no es quien manda, sino aquel que sirve. El que sirve viene a ser como un modelo para todos los demás. Porque esa es la manera en que vemos a Jesús en las Escrituras. Siempre sirviendo y enseñando como quien tiene autoridad. Qué distinto es lo que nosotros pensamos a lo que la Biblia revela en relación al servicio cristiano.
Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Dedicación total, voluntaria y también entonces autoridad reconocida por el hecho de servir. Y en tercer lugar, versículo 17, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. En tercer lugar, Pablo está diciendo que el servicio también muchas veces no tiene que ver con hacer cosas, sino con acompañar a aquel que está en necesidad. Miren la característica de ellos. Pablo dice que estaba feliz, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, todos de la iglesia de Corinto, pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu. Confortaron mi espíritu. La llegada de estos hermanos a Éfeso, donde Pablo estaba ministrando, cuando escribe la primera carta a los Corintios, fue un gran aliciente para el apóstol. Trajo alegría a su corazón y lo llenó de ánimo para seguir trabajando en la obra del Señor. Pablo los veía a ellos como fieles compañeros en la labor al confortar su espíritu. A veces, cuando alguien está pasando por situaciones difíciles, hermanos, no es necesario llevarle un discurso. Es necesario estar al lado y decir, aquí estamos. Nada más. Incluso callarse muchas veces. Guardar silencio y estar ahí. Estos hermanos fueron a Pablo, que estaba en Éfeso, lleno de cosas, trabajando arduamente, predicando el Evangelio todo el tiempo, y fueron y estuvieron con Pablo, lo acompañaron, y dice él algo interesante, confortaron mi espíritu, me animaron, esa es la forma de decirlo. Me animó mucho que ellos estuvieran con nosotros. Pablo, recuerden, era un apóstol designado por Cristo mismo para llevar su nombre en presencia de los gentiles, con autoridad y poder singular, porque tenía autoridad apostólica y se le habían dado dones de sanidades y otros dones especiales para confirmar la palabra del Evangelio de Cristo. Es decir, Pablo era una persona que podríamos decir dotada, capacitada por el Señor, preparada, designada por el Señor con una autoridad especial. Sin embargo, ¿qué es lo que él reconoce aquí? Que necesita a gente que esté con él, a compañeros. Eso es también parte del servicio cristiano, el compañerismo, la preocupación. El servicio cristiano consiste también en preocuparse por acompañar a otros, que también sirven en la obra de Dios, alentar, motivar y confortar. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención, una de las razones principales por la cual el Señor, después de hacer una evaluación y decir, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Una de las razones principales por las cuales la Biblia menciona que Dios hizo a la mujer es para que acompañara al hombre, para que fuera su compañera. El Señor nos hizo seres sociales. Y noten una cosa, en la práctica, cuando alguien se aleja de la sociedad, cuando alguien no quiere tener relación con otras personas, ¿qué termina pasando con esa persona? Se empieza a enfermar mentalmente, empieza a perder sus facultades mentales, porque no estamos hechos para vivir solos. Estamos hechos para vivir en comunidad. Estamos constituidos de tal manera que nos acompañemos el uno al otro. Por tanto, una de las tareas principales del servicio es el compañerismo cristiano. Y estos hermanos habían ido a Pablo precisamente para hacer eso. Llega un momento donde una de las cosas más tristes es que alguien muera solo, termine sus días solo. Yo les he mencionado esto en varias ocasiones, pero es bueno hacer una reflexión quizás más profunda sobre lo que está aconteciendo en Suecia, con un país rico, con todas las satisfacciones habidas y por haber, todas las cosas, ¿cierto?, las necesidades satisfechas. Sin embargo, prácticamente 2 de cada 4 están muriendo solos.
sin que nadie esté a su lado, porque hicieron pedazos la familia, porque destruyeron con conceptos progresistas como los que en el día de hoy se apañan tanto en Chile, en nuestra sociedad que está rumbo al desastre si sigue de esa manera, han destruido la familia. Ellos dijeron, lo que vamos a hacer, vamos a establecer una comunidad de derechos. El primer derecho es que los abuelos, la gente de edad, no dependa de sus hijos. El segundo derecho es que los niños no dependan de sus padres. Y de esa manera destruyeron la familia. Y ahora se están dando cuenta que están muriendo solos, sin la compañía de nadie. Y el suicidio ha aumentado considerablemente en ese país. Lo tienen todo, pero ya no hayan que hacer al tenerlo todo, porque no tienen lo más importante. La familia es tan importante y la familia cristiana es tan importante. Hermanos, una iglesia local es el lugar donde precisamente nos acompañamos el uno con el otro y nos servimos el uno con el otro. La comunidad cristiana establecida en una iglesia local es una expresión de la razón por la cual fuimos creados y para la cual fuimos creados. El compañerismo, el atender la necesidad del uno del otro es también parte del servicio cristiano digo. Una forma evidente de servir es esta, el compañerismo. Pablo lo destaca en estas personas. En cuarto lugar, dice finalmente en el versículo 18, reconoced pues a tales personas. El que sirve debe ser reconocido. El respeto ganado por su servicio. Todos aquellos que sirven se han ganado el respeto de aquellos que han sido servidos por ellos. No es que los que sirven lo estén buscando, trabajen para lograr dicho reconocimiento, no es su motivación, sino que el servicio mismo que estos hermanos prestan a la iglesia y con ello a cada uno de nosotros les hace dignos de respeto y consideración. Hay gente que viene a la iglesia de otro lado y dice, ¿quién es esa persona? Me preguntan, pastor, ¿y quién es esa persona? ¿Y quién es esa otra persona? Y ellos se identifican claramente a los que sirven. Y esas personas que sirven se ganan el respeto de los demás. Pero no porque lo anden buscando para que les sean aplaudidos, sino porque en una forma natural uno aprecia a quienes le sirven. Cuando estamos en nuestra casa, por ejemplo, en términos familiares, cuando la esposa o alguien también, o los hijos ayudan, o el mismo esposo ayuda para poner la mesa o para hacer cualquier cosa, normalmente lo que brota naturalmente en nuestro corazón es gracias, ¿cierto? Porque reconocemos que ellos están sirviéndonos, están atendiendo alguna necesidad que tenemos. Ahora, dentro de la iglesia, obviamente que también es necesario reconocer a aquellos que sirven. Desinteresadamente, con el único propósito de atender las necesidades de los demás para honrar al Señor de esa manera. El mismo Pablo lo hizo así, con hermanos como Epafrodito, por ejemplo. Cuando le escribe a los filipenses, dice que Epafrodito fue una persona que sirvió a sus necesidades de una manera totalmente desinteresada. Otra persona que no tenía cargo en la iglesia de Filipos. Sin embargo, fue enviado por la iglesia de Filipos, se ofreció voluntariamente para ir a atender las necesidades del apóstol Pablo. Y en el capítulo 2, versículo 25, Pablo destaca sus características. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Por lo menos 4 o 5 características allí en un solo versículo. Y está diciendo, reconózcanlo. Más adelante, notemos, el versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿Ven cómo hay un reconocimiento? Tengan en estima a personas como Él porque sirven desinteresadamente, quieren atender las necesidades de los demás, pero solo para honrar al Señor. No tienen otra cosa en su corazón.
Versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Veíamos hace unas semanas atrás, porque estamos predicando de Filipenses en la noche, los días domingos, y vimos que esa palabra, exponiendo su vida, es la que nosotros vulgarmente usamos para decir, se la jugó toda. Es decir, echó todas las fichas. Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Estuvo dispuesto a morir inclusive para servir al apóstol Pablo. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Los manda con esta misma carta a los filipenses de regreso a su iglesia madre para que pueda hacer algo interesante allá. Dice Pablo, reconózcanlo a él, porque él merece ser reconocido ante ustedes. Y eso es lo mismo que le está diciendo a los corintios. También a los tesalonicenses le aconseja lo mismo en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Aquellos que sirven deben tener respeto de todos, porque trabajan para el Señor sirviendo a los demás sincera y voluntariamente. No son los capaces, los cualificados, los inteligentes, los sabios, sino los piadosos y maduros en el Señor, los que tienen esta característica, los que sirven de esta manera. Por tanto, hemos visto allí la importancia del servicio mutuo. Atiéndanse las necesidades el uno con el otro, está diciendo Pablo a los hermanos en Corinto. No sean individualistas, no que cada uno viva su propio mundo ignorando lo que pase con los demás. Ustedes, entre ustedes, atiendan sus necesidades. Ese es el servicio. Versículo 19 al 24 ahora va a destacar la otra característica que es la que mueve el servicio también, que es el amor. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Esa es la parte final, conclusiva. Pero ahora destaca el elemento del amor. Notemos lo que hacía Aquila y Priscila. ¿Por qué destaca a estas personas? Recuerden, ellos eran judíos, creyentes, que fueron expulsados en el tiempo del emperador Claudio, por allá por el año 49 o 50 después de Cristo. Y ellos volvieron entonces a Corinto. Y allí en Corinto conocieron al apóstol Pablo. Ellos tenían un trabajo y un oficio similar. Eran constructores de carpas. Era un matrimonio, Aquila y Priscila. Algunas personas piensan que Aquila es un nombre femenino, pero Aquila es un nombre masculino. Aquila y Priscila eran un matrimonio. Y se destacaron por algunas cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, ellos corrigieron a Apolos, un creyente, una persona que recién convertida, que era muy elocuente para predicar y enseñar, pero que tenía algunos problemas doctrinales. Ellos lo corrigieron en su casa, lo llamaron aparte y le enseñaron adecuadamente. Y una de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento, que Aquila y Priscila aparecen en diferentes lugares, porque ellos primero estuvieron en Corinto, inclusive estuvieron a cargo de la iglesia en Corinto un tiempo, por eso algunos decían yo soy de Apolos. ¿Se acuerdan en el primer capítulo? Porque ellos capacitaron a Apolos para que pudiese ir a Corinto y enseñara adecuadamente. Pero ellos tenían, donde ellos vivían, en el fondo, sus casas eran iglesias. Recuerden que antes, el concepto de iglesia que tenemos hoy no tiene nada que ver con el primer concepto de los primeros creyentes. ¿Dónde se reunían ellos, los primeros creyentes? En casa. Por tanto, Aquila y Priscila tenían, donde ellos vivían, aquí estaban en un lugar, por ejemplo en Éfeso, y allí estaba la iglesia que ellos tenían en su propia casa. Luego estaban en Roma y tenían otra vez lo mismo. De esa manera, entonces, la característica principal que menciona aquí del amor en el versículo 19 en términos de ejemplo, digamos, de estas personas, es que ellos eran hospedadores. Miren, las iglesias de Asia os saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está ¿dónde? En su casa.
os saludan mucho en el Señor. Ellos eran muy hospedadores en ese tiempo. En la antigüedad era una de las necesidades principales. La gente viajaba de un lugar a otro y no tenían dónde llegar. No habían resort ni línea de hoteles en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, los mismos creyentes atendían a los creyentes y Aquila y Priscila tenían esa característica. Ahora hay que contextualizar. A veces tomamos eso y lo queremos inmediatamente establecer hoy, acá, en este contexto en el cual vivimos y sabemos que esto es distinto. Esto es distinto. Puede llegar una persona diciendo que es creyente a su casa y eso no significa que usted tiene que abrirle las puertas y que atenderlo y darle alojamiento porque usted no tiene idea quién es. En ese tiempo era diferente. ¿Por qué? Porque el que decía ser cristiano era cristiano, porque arriesgaba su vida. Estaba en un contexto de antagónico al cristianismo, como digamos el Imperio Romano. En consecuencia no era tan simple. Y por eso la hospitalidad se manifestaba en ellos abiertamente y sin problema. Pero la característica de estos hermanos era esa. El amor implica también ser hospedador. Si va un creyente a su casa, atiéndalo lo mejor que pueda. Si es necesario hospedarlo por algunas noches, hospédelo por algunas noches. Esa es parte de lo que significa el amor fraterno, el amor entre creyentes. Yo doy gracias al Señor porque cuando hicimos la conferencia acá de capacitación en predicación expositiva, sobraron alojamientos. Yo me recuerdo que llegaron algunos hermanos acá para que les designáramos a las personas que iban a ir a sus casas. Dijimos, ya estamos copados. Ya tenemos suficientes alojamientos. Ya están todos designados y sobraron, no sé, 5 o 6 familias de creyentes acá en la iglesia que estaban dispuestos a hospedar a esos hermanos. Esa es una actitud correcta. Esa es la actitud que nos está enseñando como una expresión del amor fraternal Aquila y Priscila. Luego, versículo 20, os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Al final, Pablo dice, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Esa es la palabra ósculo, es un beso. Normalmente se tomó como una costumbre en la iglesia primitiva que antes de la cena del Señor se saludaran de esa manera como una expresión de amor fraternal sincero, genuino. No como un ritual, sino como algo de expresarse efectivamente un aprecio el uno por el otro por el hecho de ser creyente. Por tanto, además de la hospitalidad, había un amor fraternal no fingido, o debía haber un amor fraternal no fingido entre ellos. Considerando que el amor no brota de nosotros, sino que es una expresión del amor de Dios en nosotros y que debe fluir hacia los demás también en una forma sincera. Hoy no necesariamente puede ser un beso. Los argentinos todavía, ¿cierto?, se dan un beso en la cara. Nosotros nos damos la mano o nos damos un abrazo. Son diferentes formas, pero lo que tiene que estar de fondo, ¿cuál debe ser la motivación? De expresar el amor fraternal, no fingido al hermano. Y finalmente el apóstol Pablo escribe estos últimos versículos de su propia mano. ¿Por qué dice eso? Porque todo el resto de la carta lo escribió una persona a la cual él le dictaba la carta. Pero ahora toma esta última parte y Pablo toma la pluma y comienza a escribir. Dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Y dice 3 cosas importantísimas aquí, todas relacionadas otra vez con el amor. Lo primero, y creo que lo más importante, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Uf, qué fuerte lo que dice Pablo. ¿Cuál es la transgresión de la ley? ¿En qué se ve la transgresión de la ley? ¿Cuáles son los 2 mandamientos que resumen toda la ley? ¿Ya? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero miren, ¿cómo se sabe que la gente es inconversa?
que no ama al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa amar al Señor Jesucristo? Ahí entramos en problemas. No significa decir que amo al Señor Jesucristo. Si alguien, por ejemplo, vive en pecado flagrantemente y se deleita en el pecado, no puede decir que ama al Señor Jesucristo. Es una mentira absoluta. Se está autoengañando. Esa persona está autoengañada y puede ser que vaya rumbo al infierno y no se dé cuenta. ¿Qué dice Pablo aquí? El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, dice. Esa es la palabra anatema. Sea maldito. Ahora, ¿cómo sé yo si estoy amando realmente al Señor Jesucristo? No porque yo voy a la iglesia, no. No porque yo leo la Biblia de vez en cuando. No porque yo oro de vez en cuando. No. Capítulo 15 de Juan. Capítulo 14, perdón. Luego vemos el 15. El que tiene mis mandamientos y los guarda, no merece comentario, ¿cierto? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el amor a Dios no es una cuestión emocional, circunstancial, ni tampoco de la boca para afuera. Es un sometimiento absoluto a la norma que Dios ha establecido, que es su palabra. Yo sé si amo al Señor cuando yo me someto a su palabra. Por eso yo decía, si alguien está en pecado y no tiene ningún problema y disfruta del pecado, es porque ama el pecado, pero no ama a Jesucristo. Aunque esté bautizado, aunque tenga el nombre escrito en un libro de membresía aquí en la iglesia, en una iglesia local, independiente de eso. Creo que a veces hay conceptos básicos que tenemos equivocados. Por ejemplo, tienes que creer en Cristo para salvación. Perfecto, está bien, no hay problema, está correcto, eso es lo que dice la Escritura. Bueno, ahora, una vez que creíste en Cristo, ya estás seguro, vas al cielo, no hay ningún problema. Ya, también la Biblia dice que el que cree tiene vida eterna, ¿cierto? Pero luego, ¿qué significa creer? ¿Qué significa realmente creer en el Señor Jesucristo? ¿Qué significa la fe en la persona de Cristo? Significa que yo entro a tener una relación personal con Él. Significa que ha habido un proceso de cambio y transformación en mi corazón. Significa que tengo una nueva naturaleza. Significa que esa nueva naturaleza ahora odia el pecado y ama la justicia. Eso dice la Escritura, ¿no? Significa que una persona que realmente conoció al Señor Jesucristo no puede, bajo ninguna circunstancia, disfrutar del pecado. Eso es negativamente, rechaza el pecado, pero positivamente ama al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace un inconverso? Ama las tinieblas antes que la luz. ¿Qué es lo que hace un creyente? Ama la luz antes que las tinieblas. ¿Entienden? La diferencia es notable. Entonces, cuando Pablo dice el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, Pablo estaba consciente de que dentro de la iglesia de Corinto habían algunas personas que estaban fingiendo ser creyentes, pero no lo eran. Y entonces le coloca la prueba de la fe. ¿Cuál es la prueba de la fe? ¿Recuerden lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Esa es la prueba de la fe. Realmente amamos al Señor no con un sentimentalismo vacío, sino genuinamente nos sometemos a su palabra. El que ama a Cristo ama su palabra, ¿no es verdad? El que ama a Cristo ama la santidad de Cristo. El que ama a Cristo ama todo lo que tiene que ver con los propósitos de Cristo. Ama el plan de Dios en Cristo. El que ama a Cristo, entonces, no puede amarse a sí mismo más que a Cristo. Hay muchas implicaciones de esta última frase. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Pablo está diciendo, cuidado, ustedes pueden autoengañarse toda su vida, y van rumbo al infierno pensando que van al cielo. Están equivocados.
No, es que yo amo a Cristo porque yo una vez hice algo. Hermano, ¿dónde dice la Biblia que yo tengo que hacer algo para ser salvo? ¿Qué puede hacer un muerto? Recibir vida, ¿no va? Y esa por la obra de gracia del Señor, cuando Él así lo determina. Por tanto, amar al Señor aquí tiene muchas implicancias prácticas. El que ama al Señor, ama su palabra. El que ama al Señor, oye al pecado. El que ama al Señor se somete a las Escrituras. El que ama al Señor disfruta de la santidad y busca y procura la santidad. Todas estas implicancias están en esta frase. El que amare al Señor, el que no amare al Señor Jesucristo, dice Pablo, por tanto, si no está en esa línea, sea anatema, sea maldito, sea desechado por Dios. ¿Y cuál es la motivación que él coloca? El Señor viene. Dice la palabra Maranata. El Señor viene, está diciendo. O sea, cuando está más cerca el día en que el Señor venga por nosotros, nosotros partamos a la presencia de Dios. Cuando nosotros terminemos este estudio, vamos a estar más cerca de la presencia de Dios, ¿o no? Porque cada segundo que pasa, estamos más cerca de comparecer delante del Señor. Entonces Pablo está diciendo, el Señor viene pronto. No sabemos cuándo, por eso Él no dejó dicho cuándo, ¿cierto? Por tanto, vive todos los días, todo momento, amando al Señor. No en el sistema de culto nada más, no en un domingo, no en un par de reuniones en la semana, sino todos los días y todo el tiempo vive amando al Señor. Lo segundo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. ¿Qué es lo que es la gracia del Señor Jesucristo? Nosotros lo definimos rápidamente, es el don inmerecido de Dios, sí, efectivamente. Pero podríamos decir además que es la única forma que Dios tiene para tratar con nosotros, de lo contrario seríamos aniquilados. Si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, ninguno de nosotros podría permanecer delante de la presencia de Dios. Dios nos trata con gracia, eso significa que no nos trata según lo que merecemos, sino según lo que necesitamos. Merecemos el juicio, la condenación eterna, y el Señor en Jesucristo nos da todo lo contrario, lo que nunca merecimos, que es la salvación de nuestra alma. Pero la gracia del Señor también tiene implicancias prácticas. Los romanos dijeron, o sea, el apóstol Pablo, ¿cierto?, en esa discusión ficticia con ese disputador ficticio que tiene por delante, utilizando el método rabino de discusión, él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él dice, de ninguna manera. Hay tantas personas que entienden la gracia de Dios en forma equivocada y piensan que la gracia de Dios es barata y que porque es por gracia entonces no hay problema. Tú pecaste, no hay problema. Si total, para eso está la gracia de Dios. No, si hay problemas cuando uno peca. Sí hay problemas. La iglesia del siglo XXI se ha acostumbrado a tomar livianamente el cristianismo, ese es otro problema. La iglesia del siglo XXI ha considerado la gracia de Dios como aquella que no importa lo que pase, total, Dios va a perdonarte en todas las veces, en todo momento, en todas circunstancias. Y resulta que puede ser que esa persona simplemente esté completamente autoengañada. Y puede ser que esa persona piense que es creyente, pero nunca fue creyente, porque la gracia de Dios también nos impulsa a vivir para la gloria de Dios. Las famosas doctrinas de la gracia que se conocen, estas doctrinas de la gracia que nosotros tenemos en las Escrituras, estas nos deben llevar a un aumento de nuestro amor por Dios. Imagínense cuando vemos quién éramos nosotros y quién es Dios, y con lo que Jesucristo hizo por nosotros y el precio que pagó, no podemos más que honrarlo, no podemos más que adorarlo y servirle. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha obrado en nuestros corazones. Entonces, la gracia del Señor es la que debe prevalecer en nosotros. Y, finalmente, creo que el reloj se paró ahí atrás. Ahora recién me acabo de dar cuenta al ver la tablet. Finalmente, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. El amor fraternal.
Fíjense, el amor a Jesucristo, el amor por la gracia de Dios y el amor fraternal. Esto es lo último y terminamos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Espero que el Señor haya bendecido sus vidas a través de esta enseñanza durante más de 3 años que estuvimos con esta preciosa carta del apóstol Pablo a los Corintios. Padre, gracias por tu amor, tu bendición, gracias por tu misericordia para con nosotros al tratarnos no según lo que merecemos, sino según lo que necesitamos. Y gracias, Señor, por la obra que has hecho en nuestra vida y que sigues haciendo todos los días. Que tu nombre sea honrado, glorificado por medio de cada uno de nosotros en un servicio desinteresado a tu nombre y a todos los santos, como dice tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.